Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Venimos a ti con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar y aprender de ti, Señor. Si es corrección, pues que seamos corregidos, Señor. Si es exhortación, que seamos exhortados, Señor. Pero queremos no solamente ser oidores de tu palabra, sino ser hacedores, Señor. Que podamos meditar, Señor, en aquella palabra que toca nuestro corazón, Señor. Que podamos hacer los cambios que tenemos que hacer, Señor, para ser cada vez más como tú, Padre. Queremos ser más como tú, Jesús. Queremos ser más y caminar, Señor, como tú caminabas, Señor. Así que te pedimos, Señor, durante este tiempo la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para hacernos sensibles a escuchar lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Quita cualquier distracción que pueda impedir que eso suceda, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 12. Y la semana pasada vimos cómo Santiago o Jacobo, dependiendo de tu versión, viene a ser lo mismo. En inglés es James, si tienes una Biblia en inglés. Fue asesinado por predicar el Evangelio de Cristo. Y es interesante que el autor de este libro, Lucas, el apóstol Lucas, especifique que Santiago fue encarcelado e inmediatamente apresado. Lo vamos a ver más adelante, pero fue asesinado por una sola razón, por predicar el Evangelio de Cristo. Y la semana pasada tuvimos un minuto de silencio porque asesinaron a Charles Kirk. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio de Cristo. Pero luego vimos cómo Pedro también fue encarcelado, con la misma intención. Iba a ser juzgado injustamente y luego asesinado. Pero mientras él estaba en la cárcel, ¿qué estaba pasando? Toda la comunidad, toda la iglesia de Antioquía estaba orando, ¿no? Todos estaban de rodillas orando por Pedro. Y entonces sucedió un milagro, ¿no? Dice que un ángel del Señor entró y liberó a Pedro, burlando así a los 16 guardias que estaban vigilándolo, ¿no? Las cadenas que lo sostenían se cayeron y la puerta de hierro que daba a la calle y las otras puertas anteriores se abrieron automáticamente. Y concluimos que Dios es el control remoto espiritual que abre cualquier puerta en tu vida, por más pesada que sea. Y la única manera en que vamos a activar ese control remoto espiritual es con la oración. Es con la oración. Vimos 4 puntos, para hacerles recordar nada más rápidamente. Vimos el punto 1, que es la persecución continúa y continuará. Y eso es algo que tenemos que tener presente, iglesia. Que esa persecución no va a parar, así que no nos pongamos cómodos. Punto número 2, dijimos, cuando lo único que puedes hacer es orar. La iglesia había entendido que lo único que podían hacer, lo único que debían hacer, era orar sin cesar. La iglesia había entendido que el arma más poderosa que ellos tenían y que tenemos nosotros ahora contra el enemigo era doblar sus rodillas y ponerse a orar. Y el punto 3 dice, el poder de orar en comunidad. Cuando la iglesia se une, cuando el cuerpo de Cristo se une para orar por las necesidades de su pueblo, hay poder. Suceden milagros. Así que importante es que nos reunamos. Y no tiene que ser una actividad solamente de la iglesia. Puede ser la actividad de un grupo de personas que dice, hey, mira, estoy pasando por esto. ¿Por qué no nos ponemos a orar? Ayúdame a orar. Hace poco uno de los hombres mandó en el website, en el site de WhatsApp del Ministerio de Hombres, estoy pasando por esta situación, a esto está sucediendo, por favor acompáñenme a orar.
y todos nos pusimos a orar. Y qué lindo es cuando la comunidad cristiana se reúne a orar por las necesidades de su pueblo. Y el punto 4, decimos, cuando no oramos con convicción. Si no tenemos convicción de lo que estamos orando, en otras palabras, si no creemos, si no tenemos fe de que el Padre nos está escuchando y que Él va a hacer de acuerdo a su voluntad, entonces no estamos creyendo que Él lo hará. Entonces mejor no oremos. ¿Para qué oramos si no estamos creyendo que Él va a escuchar nuestras oraciones y va a hacer de acuerdo a su voluntad? Pidámosle al Señor que nos dé esa fe de saber que Él nos está escuchando y que Él va a hacer lo que tenga que hacer en favor de sus hijos. Luego dicen los versículos 17 y 19, con la mano Pedro hizo señas de que se callaran, ¿no? Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y luego les dice, cuéntenle esto a Santiago y a los hermanos, dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Punto número 1, estás tomando nota. Debemos contar los milagros de Dios. Es interesante que cuando en el versículo 17 dice, con la mano Pedro hizo señas de que se callaran. Quizás porque no creían lo que lo estaban viendo. ¿Qué? ¿Tú eres Pedro? No, pero ¿cómo saliste? ¿Pero qué? Se olvidaron que estaban orando. Y de repente Pedro les está diciendo, no, cállense porque nos van a escuchar. Quizás porque todavía estaban procesando lo que había pasado. No era para menos. O porque era de noche todavía y Pedro no quería despertar a nadie que no fuera uno de ellos y que se dieran cuenta de que se había escapado de la cárcel y lo volvieran a apresar. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pedro no tenía miedo de regresar a la cárcel. Sino que entendamos, iglesia, que si un ángel del Señor se había tomado la molestia de liberarlo de la cárcel y de su posible muerte, era para que continuara su misión. En otras palabras, no era su tiempo de morir como lo fue para Santiago o Jacobo. Dios todavía tenía planes para con Pedro. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios se llevó a este cristiano? ¿Y por qué a este no? ¿O por qué Dios sanó a este cristiano y por qué a este no? ¿O por qué Dios permitió que mataran a Santiago o Jacobo y más bien liberó a Pedro? La única respuesta que puedo darles es el ejemplo que acabamos de ver. Pablo mismo lo dice en Filipenses 1, 21 al 22. Porque para mí morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, escuchen bien esta parte. Si seguir viviendo en este cuerpo, en este cuerpito, representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. En otras palabras, lo que está diciendo es que si para mí todavía vivir en este mundo es un trabajo fructífero, o sea, es llevar la palabra y que más personas conozcan de Cristo. Para el ángel del Señor, que Pedro siguiera viviendo representaba que todavía había un trabajo fructífero para hacer, como lo vamos a ver más adelante. Recordemos que Pedro salió de la cárcel de una manera sobrenatural, al punto que probablemente algunos de los hermanos cuando escucharon el milagro se quedaron sorprendidos. Ahora, imagínense contarle este milagro a un no cristiano. Si ya de por sí un cristiano no lo cree, imagínense un no cristiano, ¿saben qué? Llegó un ángel del Señor a la cárcel, donde yo estaba encadenado con 2 guardias y una luz intensa iluminó el lugar. Luego el ángel me tocó el hombro y me despertó y me dijo, cálzate las sandalias
y échate la capa encima y sígueme. Y aquí hay algo muy importante, iglesia, que no vamos a pasar por alto. ¿Por qué el ángel del Señor le dijo específicamente, ponte las sandalias y la capa encima y sígueme? Las sandalias para predicar el Evangelio, y lo podemos ver en el Efesios 6:15, cuando hablamos de la armadura del Señor, dice, y calzados con la disposición de ¿qué? En ese tiempo no habían carros, no habían motos ni mototaxis, caminaban proclamando el Evangelio de Cristo. Y entonces el calzado que se usaba en ese tiempo eran sandalias. Y el Señor estaba salvando la vida de Pedro y de alguna manera diciéndole, hey, vas a continuar, vas a seguir siendo mi instrumento para proclamar el Evangelio de la paz. Así que ponte esas sandalias y sígueme. ¿Y la capa? Iglesia, la capa era un símbolo de autoridad, y con esto le estaba diciendo también que predique el Evangelio de la paz con la autoridad que Dios les ha dado, de la misma manera que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, iglesia. Tenemos la autoridad de parte de Dios de ir y predicar el Evangelio de la paz. Mateo 7, 28, 29 nos dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. Miren lo que dice el 29. Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Enseñemos, entonces calcémonos los zapatos de la paz, o las sandalias, o los yanquis, o las botas, o los zapatillas, y vayamos a proclamar el Evangelio de la paz con la autoridad que Dios ya nos dio a través de su Espíritu Santo. Y así pasaron, dice. Y él continúa diciendo, y así pasaron un carcelero, y otro, y ninguno se despertó. Hasta que llegamos a la puerta de hierro que daba a la calle, y esta, sin siquiera empujarla, se abrió automáticamente, y de repente me encontré solo en la calle. Iglesia, si contáramos un milagro así con todos los detalles, probablemente muchos dirían que estamos locos, ¿no es cierto? Solamente con decir un ángel del Señor, ¿qué? Estás loco. Y está bien, porque la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Para el que no tiene el Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu. Para ellos es locura y te van a tildar de loco, estás loco. Hey, te viniste a Estados Unidos para Cajabamba, estás loco. Eileen, ¿cómo tan joven te viniste a Cajabamba de Estados Unidos? Estás loca. Estamos locos. Estamos locos por el Señor. Sin embargo, eso no nos impide, ni debe impedirnos de contar los milagros de Dios. Recordemos que no era la primera vez que Pedro contaba un milagro, lo hemos visto cuando pasó lo de en Hechos 11, del 1 al 4, dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron, diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Miren lo que dice el versículo 4. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido, en detalle. Iglesia, qué importante es tomar esas oportunidades de crítica, de confrontación, de insultos, de decir que nos digan locos, de que no te creo, para nosotros poder contar la historia en detalle. Es más, cuando somos invitados a las iglesias allá en Estados Unidos, lo único que nosotros hacemos es contar la historia, es contar los milagros
que Dios está haciendo en la iglesia de Carlos Chapo Cajabamba, al igual que en el refugio. Es lo único que hacemos, contar la historia. Entonces, recordemos que no era la primera vez que Pedro lo hacía. Entonces, Pedro comenzó a explicarlos paso a paso lo que había sucedido. Pedro les contó el milagro en detalle. Luego dice el texto que Pedro les dice, cuéntenles esto a Santiago y a los hermanos, dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Iglesia, qué importante es que contemos los milagros de Dios, especialmente entre hermanos cristianos. Qué importante es, de la misma manera que pasamos un chisme o un rumor de boca en boca, qué mejor que contar los milagros y pasarlos de boca en boca, para que otros sepan. Pedro quería que toda la iglesia lo supiera, porque eso nos exhorta, eso nos alienta, nos anima, saber que adoramos a un Dios que está vivo y que quiere hacer milagros en nuestras vidas. Yo recuerdo a finales del año 2015, decidimos alquilar lo que es ahora nuestra iglesia local. Y recuerdo que cuando fuimos a hablar con el dueño, yo le propuse que nos permitiera alquilar con opción de compra y que nos diera un plazo de aproximadamente 2 años, 2 años y medio, lo que demoren los trámites legales para subdividir este espacio. Y él aceptó. Inclusive le dije que todos los gastos que incurrirían en los abogados y etcétera, etcétera, serían descontados del precio total. Aceptó. Así que nos fuimos al abogado para que redactara el documento y cuando estábamos listos para firmarlo, el dueño se negó. No, dijo, yo no voy a firmar ningún documento hasta que tú no me des una prueba de fe, hasta que tú no me des una garantía, porque yo voy a sacar esta propiedad del mercado y de repente estoy perdiendo la oportunidad de que otro lo compre. Así que necesito que tú me des algo, una garantía monetaria, me dijo. Entonces yo le pregunté, ¿y de cuánto estamos hablando? Y él me dijo, $3,000. $3,000, le digo, no los tengo. Y él me dijo, bueno, cuando los tengas me avisas, tienes 1 semana de plazo. Entonces, yo en mi mente dije, bueno, si no es de Dios, no es de Dios, ¿no? Vamos con esa mentalidad. Si es de Dios, Dios va a abrir todas las puertas. Si no es de Dios, Dios la va a cerrar. Ya hemos orado lo suficiente como para activar el control remoto. Si no se activa, quiere decir que no es de Dios, es la puerta equivocada. Entonces empezamos a bajar las escaleras de un segundo piso, porque la oficina está en un segundo piso. Y en ese momento, ni bien había dado 2 o 3 pasos, mi celular sonó. Y era mi pastor de misiones, llamándome desde Estados Unidos y diciéndome, hey Juan, por si acaso acabo de depositar en la cuenta del ministerio de Calvary Chapo Cajabamba $3,000 para cualquier cosa que necesites. Él no sabía nada del asunto, él no sabía que yo estaba yendo al abogado, él no sabía de lo que estaba haciendo, no le habíamos contado nada. ¿Cómo es que terminó depositándome la cantidad exacta? El control remoto activó una puerta que estaba en Estados Unidos, no aquí. Pero hasta ahora me pregunto, ¿saben qué? Y probablemente te preguntes lo mismo tú. ¿Por qué no fueron $4,000? ¿O por qué no $5,000? ¿No? ¿O por qué no $1,000 o $2,000? ¿Por qué exactamente $3,000? Ni un centavo más, ni un centavo menos. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe exactamente lo que necesitas. Lo que en este momento tú estás pensando que necesitas, Dios ya lo sabe. Dios sabe exactamente lo que necesitas. Y en ese momento recordé un versículo que Dios me dio antes de venir a Cajabamba en Filipenses 4:19 que dice, así que mi Dios
les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios sabía que eso iba a pasar. Estuvimos orando y activando el control remoto, pensando que se iba a abrir aquí, pero se abrió allá. Se abrió una puerta en Estados Unidos y me depositaron el dinero. Y en ese momento le dije, media vuelta, vamos a firmar, que ya tengo los $3,000. Y el dueño me dijo, ¿qué? ¿Tan rápido? Así funciona nuestro Señor. Así funciona nuestro Señor. Y así fue como Él proveyó para poder alquilar lo que ahora es nuestro templo. Luego dice el versículo 18 que al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Iglesia, cuando sucede un milagro, sobre todo para los no cristianos, siempre va a haber un gran alboroto. Aquellos que no creen en el poder de Dios, ¿por qué? Porque no saben cómo explicarlo. No tienen ni idea cómo pudo haber sucedido. Y se van a excusar diciendo que se quedaron dormidos los guardias, seguro que les dieron una pastillita para que no se despierten, o que no le pusieron llave a los candados de la puerta de hierro, o que vino un fuerte viento y abrió la puerta. Cualquier excusa es mejor que reconocer que fue un milagro de Dios. Cuando yo conté esto, personas que no son cristianas me dijeron, ay, seguro que alguien le contó al pastor y por eso él te depositó los $3,000. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Pero van a poner cualquier excusa para no darle la gloria al Señor. Sin embargo, nosotros como cristianos, la palabra nos dice que tenemos que darle la gloria a Dios en todo. Tan en serio fue el hecho que no pudieron explicar lo que había pasado, ni siquiera reconocer que fue un milagro de Dios, a pesar de, como dice el versículo, Herodes hizo averiguaciones, mandó su equipo técnico, mandó su equipo de seguridad, mandó a todo el que pudo a averiguar qué pasó con los candados, qué pasó con la luz, etcétera, etcétera, etcétera. El gran Herodes Agripa agotó todos los recursos humanos que tenía y no hubo manera de explicar lo que había pasado. Dice, y después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. No pudo explicar lo que había pasado. No pudo explicar el milagro. No pudo ponerle el nombre, fue un milagro de Dios, en otras palabras. No pudo reconocerlo. Al punto que al no encontrar a Pedro, mandó a matar a los guardias, lo cual era costumbre. Si se te escapaba un preso, los guardias morían. Y después se fue de Judea a Cesarea. Mejor dicho, para evitar la vergüenza de que se le haya escapado un preso a pesar de toda la seguridad que había establecido, prefirió huir que enfrentar la verdad. ¿Saben cómo se llama eso, iglesia? Orgullo, soberbia. ¿Y saben lo que dice la palabra al respecto? Lo vemos en Santiago 4:6. Pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este versículo, Dios se opone a los orgullosos. Vamos a verlo más adelante, ¿qué pasa? Muchas veces, por orgullo, por no querer reconocer la verdad, mejor dicho, por no decir, tienes razón, sí, yo me equivoqué, tienes razón. Y no ser humildes, ¿no? Sí, realmente no lo puedo explicar, tiene que ser un milagro de Dios. O que hemos fallado. Preferimos huir y no enfrentarnos a la persona o personas a las que les hemos fallado. Prefiero no, mejor me voy, me desaparezco. Hace unos años, cuando todavía vivía en Estados Unidos, uno de mis mejores amigos me pidió dinero para poder pagar la universidad de su hija. Me juró que me lo devolvería en un mes y que sí, en un mes te lo devuelvo. Y eso nunca sucedió. Argumentó que cuando le dieron el dinero del banco, todos los billetes eran falsos.
Yo, de casualidad, vine al Perú por unos negocios y quise juntarme con él, pero él huyó. No me contestaba el teléfono, no lo encontraba por ningún lado, no me daba la cara. Hasta que fui a verlo a su casa y lo esperé hasta que él llegara y me senté a hablar con él y me dio un montón de excusas, al punto que yo le dije que para no perder nuestra amistad ya no tenía que pagarme. Prefería perder el dinero que perder su amistad. Obviamente a partir de ahí ni me pidas porque no te voy a prestar. Pero el rey Herodes Agripa no podía explicarlo. Y yo leí, y hemos leído hace poco en un libro, Cómo ser siervos de Dios, que si tú no puedes explicarlo, lo que ha pasado es de Dios. Si no hay manera de que tú puedas explicarlo científica, arqueológicamente, médicamente, geográficamente, lo que tú quieras, es de Dios. Y Herodes no quería reconocer que eso que no podía explicar fue un milagro de Dios. En otras palabras, no quiso darle la gloria a Dios y prefirió huir. La palabra nos dice en Apocalipsis 14:7, gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las estrellas. Y los manantiales, dice. Ahí nos comimos manantiales. Aquí lo tengo yo. Denle gloria a Dios. ¿Me dieron este trabajo? Gracias, Señor. No, eso fue porque por mi experiencia, mi currículum que tengo yo, imagínate, ¿cómo no me lo van a dar? No, fue Dios el que te lo dio. ¿Te llegó un dinerito? Dios te lo mandó. Denle gloria a Dios en todo, porque Él es el que permite todas las cosas. Y Él quiere bendecirnos. Vamos a leer los versículos del 20 al 23, que dice, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, un hombre de confianza del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Y él probablemente sacaba pecho, ¿no? Y dice el 23, al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. ¿Qué hemos leído en Apocalipsis? Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y aquí le llegó la hora de su juicio. Y punto número 2, si estás tomando nota, debemos reconocer los milagros de Dios. Herodes estaba furioso con la gente de Tiro y de Sidón, pero ellos querían hacer la paz. Y como ellos necesitaban la comida que provenía del país de Herodes, entonces empezaron a alabarlo como si fuera un dios, ¿no? Empezaron, como decimos, de alcahuetes, ¿no? Chupamel también. Pero luego dicen los versículos del 21 al 23 que el día señalado, escuchen bien esto, el día señalado, iglesia, Dios tiene un día señalado para todos. El tiempo de Dios es perfecto y dice el texto que Herodes, vestido con todo su ropaje, sentado en su trono, hablando con el pueblo, la gente lo endiosaba. Voz de un Dios, no de un hombre. Herodes, en su orgullo, disfrutó que lo llamaran Dios, tomando la gloria para sí mismo. Y eso fue lo peor para él, porque dice el versículo 23, que al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Imagínense eso. El texto dice un ángel del Señor. En este caso se usa la misma frase, pero con dos resultados diferentes. En el caso de Pedro fue una bendición, pero en el caso de Herodes fue un juicio horrible. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:19,
No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pedro sabía eso. Pedro sabía que no iba a hacer nada en contra de Herodes. Es más, probablemente Pedro estaba orando por Herodes. Pero luego dice el texto, y Herodes murió comido por gusanos. Qué ironía, ¿no creen? Herodes tuvo su propio milagro. Probablemente fue el mismo ángel del Señor que liberó a Pedro, y probablemente esta vez sí lo creyó. Probablemente lo vio, pero no duró mucho. Murió comido por gusanos. Escuchen bien eso. Murió comido por gusanos. En otras palabras, murió de adentro para afuera. Se le pudrieron todos los órganos de adentro. Murió. ¿Saben quién murió así? El expresidente de Venezuela, Chávez. ¿Por qué? Por maldecir a los judíos. La palabra dice, bendice a los judíos, al pueblo de Israel. Y Chávez dijo, maldigo al pueblo judío desde lo más profundo de mi ser. Y se murió. Entró para afuera. Se pudrieron todos los órganos. Idénticamente igual le pasó a Herodes. Iglesia, esto nos enseña algo muy interesante. Que podemos estar aparentemente muy bien por fuera. Vestirnos de ropaje real, vestirnos con ropa de marca. Que los colores y todo armonicen, con la chompita que diga Refugio de Esperanza y Calvary Chapel. Bien bacán. Sentarnos en un trono, sentarnos en nuestra oficina. Nos hemos comprado el mejor asiento para estar cómodos, ergonómico. Ponemos las piernas encima del escritorio. Somos los grandes jefes. Pero por dentro estamos siendo comidos por gusanos, iglesia. 1 Samuel 16:7 nos dice, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo ¿en qué? En el corazón. Y quizás esa sea la pregunta. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás alineado a las cosas de Dios o estás alineado a las cosas del mundo? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Tus prioridades están más en las diversiones, en las cosas del mundo o en las cosas del Señor? Porque Él ya viene pronto. Él ya viene pronto. Y la pregunta que siempre hacemos desde aquí es, ¿cómo nos va a encontrar si Él viene en este momento? Estamos pensando, hace mucho calor. Apúrate, Juan, que ya me quiero ir. ¿Cuándo arreglarán ese techo? Ya no aguanto más. O estamos pensando, sí, Señor, aquí estoy. Calor o sin calor, pero aquí estoy, escuchándote. Leamos versículos 24 y 25. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Despedida de Bernabé y Saulo, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Punto 3, y aquí nos vamos a quedar. Los milagros de Dios animan a predicar la palabra de Dios. El perseguidor murió y la palabra de Dios seguía creciendo. Los cristianos, después de escuchar los milagros de Dios, se animaron a continuar predicando la palabra. Esto nos muestra, iglesia, que las fuerzas de Satanás, o sea, la persecución, la incredulidad, las dudas, los rumores, los chismes, etcétera, etcétera, no pueden distraer de continuar la obra de Cristo. Nos pueden distraer de continuar la obra de Cristo. Sí, nos van a distraer de continuar la obra de Cristo. Los problemas legales, accidentes, lo que fuera, nos van a distraer de continuar la obra de Cristo, pero nunca destruirla. Por el contrario, la oposición contra la iglesia la unifica y le da más fuerza.
Lo que destruye la iglesia son los problemas internos. Por ejemplo, la infidelidad, la carnalidad de los miembros, la división, los falsos maestros, el chisme, los rumores, etcétera, etcétera, contra los miembros. Y eso es exactamente lo que tenemos que evitar. Pero luego dice el versículo 5, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de terminar la misión que se les había encomendado. Y ellos regresaron a la iglesia de Antioquía. ¿Y cuál fue la misión? Repartir la ayuda enviada a los hermanos. Iglesia, toda misión tiene un comienzo y un final. La misión de Bernabé y Saulo terminó cuando repartieron la ayuda enviada, pero una misión termina y otra misión comienza. Desde el 2007 hasta el 2009 servimos como misioneros en un lugar llamado Los Claveles de Lurín, siempre lo digo. Allí ayudamos a plantar una iglesia, mucha gente conoció al Señor y la misión terminó y una nueva misión comenzó aquí en Cajabamba. Iglesia, el misionero, el cristiano, nunca se jubila. No es que yo voy a decir, ¿sabes qué? Me jubilo de cristiano. No, el misionero es misionero toda su vida y va a comenzar una misión, la va a terminar y va a empezar otra. John Bonner, el director del Colegio Bíblico, terminó su misión como director del Colegio Bíblico y ahora empezó una nueva misión. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando empezó la primera misión? Vinieron los obstáculos, vino la persecución, la oposición del enemigo. Le trajo un cáncer. ¿Él paró? No, es una distracción. Continúa. ¿Y qué es lo que hace él ahora? Él es un embajador, va de iglesia a iglesia contando la historia del Colegio Bíblico y los milagros que suceden en el Colegio Bíblico. Las cantidades de iglesias que se han hecho en el Perú usando el Colegio Bíblico como su instrumento. Luego dice que el texto que Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía. Escuchen bien esto, llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Y aquí hay una enseñanza muy importante, iglesia, y es la de discipular. Esto quiere decir que una vez que son salvos, deben ser discipulados. Por eso la gran comisión en Mateo 28, 19 nos dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dice, por tanto vayan y hagan los que digan con su boca que reciban al Señor. No. Ahí empieza, pero acá está la clave. Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que todos los que nos llamamos cristianos tenemos la responsabilidad, al igual que Bernabé y Saulo, de discipular a alguien nuevo en la fe. Lo he visto mucho en mi iglesia y en otras iglesias, que cuando los pastores o líderes viajan a alguna conferencia, siempre llevan a alguien que están discipulando con ellos. A alguien que de repente, si están haciendo un devocional o un libro, pero lo más importante es que estás caminando con él, están caminando con él, y esta persona está viendo su caminar, su testimonio, cómo actúas, cómo reaccionas a las distintas circunstancias. Yo recuerdo antes de venir a servir a Cajabamba, vino de visita mi pastor de misiones. Y trajo con él a un joven de nombre Joel, un cubanito. Pasó mucho tiempo con él viajando de un lugar a otro, invirtiendo en él. Y Joel es ahora un pastor de la iglesia, casado y con una familia maravillosa. El pastor de misiones invirtió en él, discipuló a Joel. Y ahora Joel es un pastor. Podría no haberle sido, podría haber sido un buen esposo cristiano, pero escogió seguir los caminos del ministerio. Bernabé y Saulo sabían la importancia de invertir en los nuevos creyentes, porque no sabemos los planes de Dios para con ellos, iglesia. Pero como dice el libro de Jeremías 29:11, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad,
a fin de darles un futuro y una esperanza. Saulo, luego Pablo, lo vamos a ver, invirtió en Timoteo, y luego Timoteo se convirtió en pastor, y Pablo le escribió 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, y en primera de Timoteo 1:2 le dice Pablo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, por no decir mi Timoteo, mi verdadero discípulo, a aquel a quien discipulé, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Y de la misma manera, Saulo y Bernabé discipularon a este Juan llamado Marcos, y más adelante se escribiría el Evangelio de Marcos. Nunca sabemos qué planes tiene el Señor para con un discípulo. Pablo nunca dejó de discipular a Timoteo, nunca dejó de animarlo a continuar en esta carrera en la que Dios nos ha llamado a participar hasta llegar a la meta. Y termino diciendo esto, iglesia. Todos debemos tener un Bernabé o un Pablo para ser discipulados y un Timoteo para discipular. En la iglesia tenemos Bernabés o Pablos, pero no tenemos Timoteos, o mejor dicho, algunos todavía no tenemos Timoteos. Así que yo les animo a que oremos para que el Señor nos muestre quién puede ser ese Timoteo al que nosotros podemos discipular. O quizás te pregunte directamente, ¿a quién estás discipulando? Porque la Gran Comisión dice, id y hacer discípulos. Entonces pregúntate, ¿a quién estoy discipulando? Si tienes hijos, obviamente debes estar discipulando a tus hijos, pero aparte de tus hijos, ¿a quién estás discipulando? Oremos para que el Señor ponga en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de discipular a alguien, a un nuevo en la fe, a alguien que recién esté empezando. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Yo oro esta tarde, Señor, para que seas tú poniendo en nuestra mente, Señor, ¿a quién podemos discipular? ¿En quién podemos invertir? Porque sabemos que tú tienes planes maravillosos para ellos, para con nosotros también, Señor. Así que, Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe a la persona o personas o al joven que tú quieres, Señor, que invirtamos nuestro tiempo en él, Señor. Que guiemos a esta persona a caminar tus caminos, ese camino recto, sin irse ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que invirtamos en esta persona, Señor, para que, como dice Lucas 9:62, no ponga las manos en el arado y mire para atrás. Que mire para adelante, Señor. Que nosotros seamos ese canal de bendición para esa persona, Señor. Háblanos, Padre mío. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.